Muy bien, hoy día trataremos el tema de principios de la bioquímica. Y obtenemos que la materia está formada por elementos químicos. 27 de ellos se encuentran en los organismos vivientes llamados bioelementos, los cuales, de acuerdo a su abundancia, se clasifican en bioelementos primarios u organógenos, que es un constituyente aproximado del 96% de materia orgánica. Y están formados por el famoso CHOMS, o sea, carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, que es un 96%, y el azufre y fósforo, que complementan un 3%. Luego, los bioelementos secundarios u oligoelementos constituyen aproximadamente entre el 1% y el 4% de la materia orgánica. Son esenciales para la vida, pues cada uno de ellos cumple funciones muy importantes. En este grupo encontramos a los macroconstituyentes, que es el 0,9%, y a los microconstituyentes. Algunos de ellos se denominan elementos traza, pues se encuentran en cantidades menores de 0 o menores a 0,1%. Entonces, todo lo que son menores de 0,1% le llaman trazas. Tienen los bioelementos primarios, los secundarios y los oligoelementos. Los macroconstituyentes, que es el 0,9%, tenemos el magnesio, que es muy importante porque forma parte de la clorofila. Luego el calcio, que es importante para la formación de huesos. El potasio, cloro y sodio, que es muy importante para el equilibrio hídrico, que significa el balance normal del agua, y también importante para la transmisión nerviosa, en caso del potasio y sodio, o sea, son electrolitos. Los microconstituyentes, 0,1%, el boro, el manganeso, molibdeno, cobalto, selenio, cromo, silicio, estaño, vanadio, flúor, yodo, hierro y zinc. Ya, se encuentra en pequeñas cantidades. Porcentajes de elementos comunes. El oxígeno en el ser humano se encuentra aproximadamente en un 64, a comparación de los demás elementos, el más abundante. Luego viene el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el hierro y el helio, que el hierro y el helio tienen menos del 0,1%, por eso aparece con traza. Vienes en el ser humano, en la corteza terrestre. En la corteza también se encuentra 47 el oxígeno, un porcentaje aproximado, y a nivel de todo el universo, o bien dicho, el universo, es de 0,60. La lectura acerca de los electrolitos, ustedes tienen que leerlo, toda la lectura, y contestar la pregunta que dice: ¿qué son los electrolitos? ¿Cómo se forman? ¿Y qué función desempeña en el cuerpo humano? ¿Qué es el sudor? ¿Y cuál es su función? Ustedes tienen que colocar la respuesta en el libro. La retroalimentación, vamos a resolver. ¿Qué me dice la número 1? Dice acerca de los bioelementos primarios son y los secundarios son. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Traten de escribirlo primero con lápiz y luego, si está mal, lo borran y lo colocan con lapicero la respuesta correcta. Entonces, me dice la retroalimentación, la pregunta número 1, los bioelementos primarios son el famoso CHOM, ¿verdad? Y los secundarios vienen a ser el resto de los elementos. Colocan la respuesta. Ahora, en la pregunta número 2, se le denomina elementos plásticos biogenésicos u organógenos a los ¿quiénes?
a los primarios debido a que forma el armazón, ¿verdad? Del organismo. Luego el número 3 es el bioelemento más abundante en el ser humano. Entonces, se fijan en la parte superior cuál es el más abundante y luego ponen la respuesta de la pregunta número 3. Aquí. ¿Qué elemento era? El oxígeno. Pregunta número 4 me dice, coloca 2 ejemplos de electrolito. Si te das cuenta, para poder saber la respuesta, sube en la parte superior y mira que acá dice electrolitos, buscas el elemento que aparece, miren acá. Uno de ellos aparece aquí, otro acá también, ¿verdad? Entonces, tienes para colocar solo 2 ejemplos en la pregunta número 4. Pasamos a trabajando en clase y me dice, escribe las funciones específicas de cada uno de los bioelementos. Entonces pones el sodio. ¿Por qué es importante el sodio? ¿Qué función cumple? Su función es la transmisión del impulso nervioso. Esa es la función del sodio. La letra B, el potasio, su función es regular la presión osmótica, así como también la transmisión nerviosa. La letra C, tenemos el cloro, que es importante porque utiliza la función de equilibrio hídrico, ya, o sea, el equilibrio del agua en cualquier organismo. El magnesio, porque es importante, ¿o qué función realiza? Realiza la fotosíntesis y es parte prácticamente de la clorofila. El hierro, ¿por qué o qué función específica tiene el hierro? Formación de la hemoglobina. El cobre, la función será formar la hemocianina. El yodo, ¿cuál es la función? La síntesis de la hormona tiroides, ya que si tienes deficiencia de yodo te tiende a dar la enfermedad del bocio. Letra H, el flúor, es importante, ¿o qué función? Es la resistencia a las caries, le da dureza prácticamente al esmalte de los dientes. Silicio, ¿cuál es su función? Mantiene las articulaciones saludables en los seres vivos, en este caso en el cuerpo humano. Cobalto, formar glóbulos rojos, así como también la mielina. Entonces, estas son las funciones para cada elemento que aparece en la pregunta, en este caso número 1. Pasamos a verificando lo que has aprendido. Me dice, principal anión, o sea, si cation es positivo, anión es negativo, ¿verdad? Entonces, inorgánico, ayuda a mantener la isotonicidad de los líquidos corporales, o sea, hídrico. Es componente del ácido clorhídrico. Ya lo dijo prácticamente acá el nombre, lo está dando ya prácticamente la respuesta. Y segregado por las glándulas gástricas en los vertebrados. Entonces la respuesta sería, ¿cuál de ellas? Letra A, B, C, D o E. La letra A me dice potasio, la B sodio, C cloro, la D magnesio y la E hidrógeno. Entonces vamos marcando, la respuesta sería, mira la fórmula, HCl puede ser hidrógeno o puede ser cloro, pero me dice equilibrio, prácticamente es segregado por líquidos, entonces vendría a ser el hídrico, ¿verdad? Y sería la respuesta, la letra C. Pregunta número 2, me dice, ¿qué bioelemento presenta la hormona tiroxina producida por la tiroides? Entonces estamos hablando de un elemento que se consume, ¿cierto? Especialmente para las glándulas tiroides. Sería el silicio, cobalto, yodo, zinc o cobre. Entonces el que te previene del bocio que tienes que consumir o tienes que tener prácticamente ese yodo.
Pregunta número 3. La deficiencia D produce anemia en humanos y primates. Y la deficiencia D ocasiona el cretenismo y bocio. Justo hablando del bocio y de las glándulas tiroides, ¿cierto? Entonces, más o menos ya tenemos la idea cuál podría ser la respuesta. Entonces, deficiencia produce anemia. Anemia es prácticamente es el hierro, y lo que es el bocio es el yodo. Justo parecido a la pregunta número 2. De ahí se puede uno guiar. Pregunta número 4. No es bioelemento organógeno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Carbono, nitrógeno, sodio, hidrógeno u oxígeno. Si te das cuenta, aparece, miren, carbono, el famoso chon, pero hay uno que no forma parte del chon, ¿verdad? Por esto dice no es bioelemento. Entonces la respuesta sería la letra C. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5 me dice, ¿cuál es el bioelemento predominante en el ser humano? ¿Recuerdan? Miren por acá arriba el cuadrito, con eso creo que te puedes guiar la respuesta, el que tenga mayor cantidad, ¿verdad? Entonces marcamos la respuesta automáticamente. Ya está. Pregunta número 6. No forma parte de la estructura de los huesos ni dientes. Entonces si los huesos son duros, la alternativa A me dice calcio, la B cobre, la C fósforo, la D magnesio, la E flúor. ¿Cuál sería la respuesta? Me dice, no forma parte de la estructura de los huesos ni dientes. Entonces, ¿cuál de ellos vendría a ser? Le damos 5 segundos para que vayas pensando la respuesta y vayas marcando y comparamos la respuesta. Y la respuesta sería, ya está. Pasamos a la siguiente, el número 7. El oligoelemento hierro actúa como integrante de la hormona tiroide, no, ese es el yodo, forma la estructura de la vitamina B12, es constituyente de la hemoglobina, forma parte de la clorofila, no tiene que ver con plantas, constituye la hemocianina. Entonces me está hablando del elemento hierro. Vayan pensando para poder marcar la respuesta. Muy bien, entonces la respuesta vendría a ser la letra C. ¿Ya? Hemoglobina. Pregunta número 8 me dice, los compuestos químicos disociados están en forma de cationes y aniones. Identifica el anión, o sea, el signo negativo. Bien, si nos damos cuenta químicamente, potasio es un metal, sodio es un metal, magnesio es un metal, cloro es un no metal y el calcio es un metal de la tabla periódica. Y como me dice acá, están en forma de cationes y aniones y identifica el anión. Entonces, uno que es no metal. Entonces, la respuesta sería automáticamente la D. Pregunta número 9. Es el núcleo de la clorofila. Prácticamente la formación de la clorofila, la parte más importante, sodio, yodo, magnesio, potasio o azufre. Entonces ahí automáticamente la respuesta es magnesio. ¿Ya? Pregunta número 10. Es el núcleo de la hemoglobina. Si te das cuenta, mira, hemoglobina se parece mucho a la pregunta número 7 y cuál fue lo que marcamos, para qué elemento, entonces automáticamente colocas la respuesta. Y pasamos al siguiente punto.
¿Está? Ahí tienen la tarea que ustedes tienen que resolverlo. Como siempre, la tarea ha sido del 1 al 5, ¿verdad? Entonces la tarea me tienes que presentar del 1 al 5 y también hacer un mapa conceptual en tu cuaderno acerca del tema de principios de bioquímica, o sea, los bioelementos. Entonces, hasta otra oportunidad, nos vemos, todos cuídense y traten de no salir de casa.